gracia de la palabra sin razones. Con esta palabra voy a dar con el título de la fe rebosante de conmoción. La palabra que vamos a ver hoy en Mateo capítulo 26 comienza con la imagen de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote para prender con engaño a Jesús y matarle. Si vemos en el 26, dice que en el versículo 4 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Es una situación muy preocupante. En un lado está avanzando que quiere matar acusando a Jesús, pero por otro lado se levantó otro caso, que es que una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y valioso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Este caso, que es tan caso importante del monumental, Jesús dice que los lugares donde se declare este evangelio, que vayan a hablar, hagan memoria de hecho de esta mujer. Está hablando así Jesús. Pero esta devoción, durante 2000 años hasta ahora, a través de esta mujer del vaso alabastro de perfumes, y está tratando este tema en la Biblia. ¿Quién es esta mujer? Si vemos en el libro Juan, que está tratando el mismo contenido, que es la hermana de Lázaro, que estaba muerto por la enfermedad lepra, y Jesús lo revivió. Y había muchos, en Corea también hay muchos nombres, Yongja, Sunja, como esto. En esa época, María, había muchas personas que se llamaban María. Esta familia, si hablamos en este momento, era una familia desechada. ¿Por qué? Los padres se han muerto y tenía que vivir apoyando a su hermano. Y entonces al morir su hermano, imagínese, no se veía nada en adelante. Pero Jesús, quien tiene poder de la resurrección, vino y lo salvó. Además, después de que haya muerto Lázaro cuarto día, y trajo ese cadáver Jesús y dijo que abra el sepulcro. Si yo cuando fui a Israel, todos los sepulcros hacen un hueco en una cueva y lo apilan los cadáveres, el cuerpo. Por eso dice que abra esa cueva. Y dijo, sal de Lázaro. Y hacía 3 días que haya muerto y había mucho olor del cadáver. Pero lo revivió. Y entonces María, la hermana, recibió gran bendición, gran gracias que haya vivido de vuelta a su hermano. Entonces este Jesús que venía para la casa de su región, entonces estaba esperando cómo voy a devolver ese agradecimiento. Y entonces ella decide, de los que tenía todo de ella, que era el alabastro del perfume de valor, y lo rompe. En nuestro país, si decimos alabastro del perfume, no sentimos porque no usamos mucho perfume, pero en ese lugar hace mucho calor y entonces allá son más de 40, 50 grados. Entonces, ejemplo, si tiramos un huevo de gallina, se cocina solo. Por eso al transpirarse mucho, larga muchos olores. Pero entonces en la casa había muchas tiendas que vendían perfumes. Y también ellos andaban caminando y había millones de tipos de perfumes. Y está avanzado en los perfumes porque es un país que necesita sí o sí. A través de la palabra de hoy podemos encontrar la devoción de esta mujer, pero simplemente nosotros también debemos hacer esta devoción.
Pero antes de esta devoción, que no tenemos que olvidar es que María, ¿cuál fue el comienzo de entrar al lugar de la devoción? ¿Cuál fue la razón? Eso es como el título de hoy. La fe rebosante de conmoción. Tener la conmoción de ver a Jesús. Para María y para Jesús, al ver solamente, recibe sorprendente conmoción. Si expresamos espiritualmente, es una mujer que recibió mucha gracia. A través de esa conmoción, María dio todo para adentro. Si nosotros no recibimos la gracia, no podemos devocionar. En verdad, una vida de fe, si no tenemos conmoción, no podemos tener crecimiento de fe. Al recibir la gracia, podemos vivir una vida abundante de gracia. Esto es muy importante. Las personas que reciben gracia, al pensar la iglesia, reciben la gracia. Cuando alaban, tiene conmoción. Cuando alabo, cuando oro, tenemos la seguridad de la respuesta. Hoy también está finalizando la Olimpiada Tokio y hubo muchas emociones. No es solo porque tengamos la medalla, sino, ejemplo, en la natación hubo el jugador Hwang So-eun y tuvo mucha emoción, pero él es que llega a un nivel de Park Tae-hwan. En verdad, si nosotros vemos el físico de los coreanos, si vemos los físicos de occidentales, es diferente. Los occidentales tienen brazos largos, piernas largas. Entonces, cuando ellos agitan una natación, nosotros tenemos que agitar 2 veces para la natación. Pero esta vez el jugador Hwang So-eun, quien era exclusivo, que el estilo libre de la natación de 100 metros, de los jugadores asiáticos de los 65 años, fue a la final de esa natación estilo libre del jugador de asiáticos y hizo 5º puesto. Y también de natación libre de 200 metros hizo 7º puesto. Hizo nuevo récord de Corea, récord del Asia y récord de los juveniles. Y dio mucha emoción. Ahora este jugador, Hwang So-eun, está yendo al secundario mayor y tiene muchas esperanzas de él. Y también del arco, tiro al arco, Ansan, son todos universitarios y son jugadoras de secundaria. Siendo un asiático, levantó muchos milagros. Ejemplo, el voleibol. También por el violencia escolar, la melliza de 2 jugadoras que jugaban muy bien, y ellos al retirarse de la selección, teníamos preocupaciones. Mientras de falta de estas 2 jugadoras, en un estado así, pero con el centro de la jugadora Kim Yeon-young, fue hasta semifinal. Ustedes vieron, ellos hicieron todo el esfuerzo dando el 200% de sus juegos. Nosotros tenemos el ranking 14 y le ganamos al puesto 7º República Dominicana, y Japón es el ranking de 5º puesto y le ganamos. Hizo una calificación sorprendente. Último set que estaba perdiendo por 12-14. Si perdíamos un punto más, íbamos a terminar el partido. En ese ambiente, en esas situaciones, cambió a Turquía a 15-14. Como ejemplo, la jugadora Kim Yeon-young también jugó muchos años en el voleibol de Turquía, pero esforzaron todo y dio la vuelta el punto.
aunque esta jugadora Kim Young es la mejor jugadora del ataque, pero nunca tuvo medalla. Y siempre estratégicamente y tenía desesperaciones de ganar el partido y dio mucha emoción a los pueblos de Corea. Hoy desde las 9 y ya está perdiendo 2-0 contra Serbia. Yo estaba mirando y vine. Antes también había jugado y perdió 3-0. Serbia, las jugadoras europeas tan grandes, pero esforzando todo, la selección coreana me emocionó muchísimo. Estas emociones, conmociones que se ve en las Olimpiadas nos hace tener el corazón desesperados y de energías. Nosotros, a través de la Olimpiada, al emocionar, al ver a las jugadoras y jugadores que se esfuerzan con todo, nosotros también tenemos que tener esa pasión, esa conmoción por el Evangelio, por nuestros trabajos. Volviendo de hablar, tenemos que estar en un estado de lleno, abundante gracias. Los comités de los remanentes, cada institución, y están haciendo el culto por en línea. Es importante hacer el evento, pero lo importante es transmitir la emoción, la conmoción espiritual. Esto es muy importante. No es que se terminó. ¿Cuánto nosotros pudimos transmitir la conmoción espiritual? Al ser así, tenemos el cambio. Así tenemos el cambio y tenemos el crecimiento. Después de la conmoción, tiene el crecimiento. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy que tengan una vida de fe, de conmoción y de lograr el crecimiento espiritual y de dar la influencia espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 1 es una vida de fe llevada por la gracia. Versículos 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. El lugar Betania es el lugar donde Jesús, haciendo su ministerio, era un lugar donde iba a descansar un rato. Y en ese lugar vivía el Simón leproso que sale en el capítulo, y también vivían Lázaro y las hermanas. Si vemos en Marcos 14 y en Juan 12, podemos ver que este Simón, quien tenía la lepra, fue sanado por Jesús. Y entonces, sabiendo que Jesús venía a Betania por el agradecimiento, lo invitó a Jesús a su casa. Y en ese tiempo estaba junto María, Marta y Lázaro, quien había revivido. Y entonces María en ese momento fue como visitante y en ese lugar trajo una libra de perfume de nardo puro, y en la mesa donde estaba comiendo derrama este perfume a la cabeza de Jesús. Si nosotros vemos en Juan capítulo 12, dice que es una libra de perfume de nardo puro. Si nosotros decimos por el precio de billete, una libra de nardo es un valor de billete 300 denarios. ¿Qué es 300 denarios? Era mucho este dinero. En esa época, para un trabajador, para ganar un salario del día, cobraba un denario. Y esto era como un joven con fuerza trabajar durante un año y sin gastar tenía que reunir. Esto llegaba a juntar a 300 denarios. Es algo grande en la cifra de importe. Por eso los judíos, las mujeres judías, lo que necesitaba sí o sí era el artículo de esenciales para el matrimonio, era perfume. O sea, María rompió a Jesús, entregó a Jesús
su perfume que era todo de ella. Si hablamos en este momento de este tiempo, calculando 100.000 wones, un joven trabajar un año llegará más o menos 40.000 wones. 40.000 wones. O sea, hizo todo el esfuerzo para dar el agradecimiento a Jesús. Hizo la devoción máxima. O sea, volviendo de hablar, quiere decir que hizo esta devoción de entregar el culto. Yo a veces de Mokdong vinimos en este lugar Tungchondong y hay muchos prevísteros, hay muchos ancianos quien se llama Go Jong-chon. Go Jong-chon, prevístero, todavía hace 30 años que lo veo y está viviendo en LA y está haciendo su ministerio como misionero. Cuando termine el culto, quiero hablar y comer juntos. Ese momento, el anciano hizo el líder del comité de la construcción y había venido un mes cuando tenía ese cargo. Y vino un anciano. Por eso se formalizó el comité de la construcción del templo y yo no me metí en ninguna forma. Y hizo el comité del anciano y se comenzó la construcción y era como más o menos más de $2 millones. Y él vivía en Mokdong, vivía en el departamento Mokdong, vendió el departamento Mokdong y hizo la seña. Y el anciano vendió todas las cosas que tenía y dio todo para construir esta iglesia. Y después fue a vivir a Estados Unidos. Y hoy, hace 30 años que lo veo. Y dice que no es más anciano, sino es misionero. Es una cifra enorme. Entregó todo lo que tenía y fue a Estados Unidos. Y yo le dije, ¿por qué devocionó tanto y se va? Y le dice que yo no tengo que estar en esta iglesia por bien de esta iglesia. Es diferente. Seguro, si eran otras personas dando fuerza en su cuello, dirán, si yo devocioné todo y harían un gesto del dueño, pero no. Dijo este anciano que me tengo que retirar, eso va a ser ayuda para el pastor. Y yo le dije, y yo siempre hablo, tengo unos ancianos que cuando oro y nombro el nombre, empiezo a llorar. Esta iglesia de la iglesia Yewon, hasta que llegue el Señor y estos nombres del monumento, de los nombres que devocionaron. Obviamente en nuestra iglesia hay muchos creyentes que están devocionando sin nombre, sin la luz. Y este templo lo construimos con las lágrimas, construyendo y hicimos colaboración, porque no hay ni una persona que sean ricos y todo tiene dificultades y complicaciones, pero hizo todos sus esfuerzos. No podemos llegar a decir con las palabras. No es importante el importe, sino cuando nosotros vemos la evaluación absoluta de Dios. Tienen que levantarse muchos ancianos como segundo anciano de anciano Go Jong-chon. Entonces la iglesia nos supera nuestras imágenes y están formalizando como plataforma de 237 naciones. Esta devoción de María, viendo esta imagen, uno de los discípulos aplaudiendo, tiene que felicitar, no, pero en cambio se enojó. ¿Por qué está desperdiciando ese perfume tan de valor?
y empieza a decir, y reta a esta mujer, si nosotros hubiéramos vendido este perfume y darlos a los pobres, ¿no es mejor? Especialmente quien criticó adelante de todo es Juan Iscariote, quien vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Es el siempre que estaba quejando es el Judas Iscariotes. Traicionó al final. Pero la crítica de él no era para ayudar a los pobres. Parece que se ve así, pero en verdad era la hipocresía de él. El Juan Iscariote tenía la codicia para obtener ese dinero él. En este momento también hay muchas personas que critican disfrazado de justicia, se hacen los inteligentes y critican. No sean engañados, si están siendo engañados. Lo que ustedes tienen que saber es si para criticar, ¿cómo hacemos? ¿Qué pensamiento debemos tener? ¿Qué pensamiento tenemos? Tenemos que mirar al opuesto de la incredulidad. Si tenemos que ver con la incredulidad para que podamos criticar. Conclusivamente, ¿qué es? La crítica al final nos trae una vida de fe de incredulidad. Y una vida de fe e incredulidad, ¿cómo es? En vez de salvar la gente, matamos a la gente. No es lleno del Espíritu Santo, sino no es la guía del Espíritu Santo, sino es todo negativo. Al final esto rompe la unicidad de la iglesia. Todos los creyentes de la iglesia llevó esta palabra de criticar. Quiero que desde este momento que no piense más. Parece que si critican, parece inteligente, y el sabio. No, están siendo siervos de Satanás. No critiquen. Quiero que ustedes tiren totalmente y no sean engañados personalmente. Desde hoy, si ustedes tiraron, no recojan de vuelta. Vemos el versículo 10. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Viendo Jesús, estaba criticando a los discípulos a María como a molestando. Al ver esta imagen de Jesús a los discípulos y le dice, ¿qué está diciendo? Que este acto que hizo María es una buena obra, no es un desperdicio. No es simplemente buena, sino es una obra hermosa, está hablando, está enfatizando. En verdad, esta imagen de María y la imagen de discípulo, podemos decir que es una persona que recibieron gracia y otro lado que no recibieron la gracia. Podemos diferenciar. María pudo devocionar dando todas sus cosas porque recibió absolutamente la gracia de Dios. Las personas que recibieron la gracia devocionan así. Las personas que no recibieron la gracia empiezan a critica sin parar. Todos los creyentes de la iglesia quiero que tengan la distinción espiritual. Tiene que ser una devoción llevada a la gracia. No es solamente por salvarlo a su hermano Lázaro, sino María, cuando venía cada vez a Betania, y siempre ella escuchaba concentradamente la palabra del reino de los cielos de Jesús. Amó la palabra y no preparaba ninguna cosa, se sentaba y escuchaba la palabra de Jesús. Y entonces la hermana, ¿qué dice? Y Marta, que le pedía que ayudara, pero no, María siempre estaba concentrada en la palabra. Esto quiere decir que día cotidianas también recibió mucha gracia a través de la palabra de Jesús. Es la palabra que recibió la gracia, profunda gracias. Por eso, como sea, quería devolver ese agradecimiento, esa gracia, y quería expresar. Al ver otras personas, al romper este perfume, parece que es un desperdicio que es un valor inmenso, y están desperdiciando. Pero si a punto de María no era un desperdicio, sino
para María era una verdadera alegría. Como yo, una persona como yo, puedo derramar a Jesús. ¿Y cuándo podré hacer? ¿Cuándo tendré esta gracia? En cambio, los discípulos, ¿qué pensaban? Ellos, los discípulos, habían escuchado la palabra de Jesús más que otras personas. Estuvo 24 horas juntos y imagínense cuánto experimentó el poder de Dios y cuántas veces vio y experimentó el milagro de 5 peces y 2 panes, 5 panes y 2 peces, y la palabra del sermón del monte. Ellos escucharon todos los milagros y señales, pero para ellos no tenían la conciencia de gracia. Estaban alejadísimos de la conmoción y vivió una vida así. No tenían la conmoción. Al estar en este estado, nosotros vamos a tener el punto de vista de incredulidad. ¿Por qué el pastor es así? ¿Por qué la iglesia es así? ¿Por qué la administración de la iglesia es así? Todo incredulidad. Esto es lo mismo, quiere decir que yo no recibí la gracia. Punto de vista de incredulidad. Cuando llega la prueba, empieza a caerse sin fuerzas. Al no tener pensamiento de Dios, viven con sus pensamientos. Tenemos que verificar si tenemos la conmoción espiritual y si recibimos la gracia. Depende de eso, es diferente la imagen de esa persona. Es muchísima la diferencia. Es totalmente diferente la palabra de la persona que recibe gracia y el que no recibe la gracia. Ustedes, hay una palabra así, luz de vela ante el viento. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir luz de vela ante el viento, delante del viento. Cuando llegan un momento críticos, y es una palabra de la letra antigua, lo mismo quiere decir que espiritualmente, si nosotros no recibimos la gracia, no sabemos cuándo se va a apagar esta luz de las velas ante el viento. No sabemos cuánto se va a desaparecer si no recibimos la gracia. Ustedes vean, estando un creyente en la iglesia, en un momento se desaparece. Y dan esta excusa, la otra excusa y se desaparece. ¿Qué quiere decir esto? No recibió la gracia. Viviendo en Gangseong y se va para otra región. ¿Por qué se va? Porque no recibió la gracia. No hay otra razón. Yo analizo así. Esta persona vino muchos años a la iglesia, pero no recibió la gracia. No recibió la gracia. De recibir gracia o no es cada uno su culpa. Si se conmociona por la palabra o no, no es la culpa de Jesús. Es la actitud personal. Es fácil analizarlo. Dicen excusas de los niños. Lo importante es la educación de los remanentes, la educación espiritual. Ustedes no piensan el estado espiritual de sus hijos. Ese niño depende del estado espiritual, va a decidir y se va a movilizarse. Lo principal tiene que estar bien el espíritu y el alma. Satanás es como el trigo, como mover, tamizar el trigo y lo sopla y se desaparece. Parece que como una cabeza vacía de grano. Ustedes, que en cualquier situación, quiero que sea una persona firme sin conmoverse, con un solo corazón, con todo el corazón, con la continuidad, solo la unicidad y la recreación. Ustedes, cuando se pertenecen dentro de la gracia de Dios, después de 7 itinerarios, ¿qué sucede? Como un árbol que está sembrado en el agua y vamos a tener con el tiempo
se va a ver muchos frutos y esas hojas nunca se secarán y se marchitarán y se va a tener el frutos. Es seguir los tiempos y de dar frutos y avanzar hacia asiento de la abundante respuesta, como si las hojas no se marchitan. Las personas del Espíritu es esto. Esto quiere decir que no perdieron el lugar de las respuestas abundantes. Espero que le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sea todos los creyentes así. Punto 2 es una vida de fe, de aferrar la oportunidad. Versículo 11:2. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque de derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. A través de este caso que derramó el perfume a la cabeza de Jesús, está dando un significado muy importante, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, los discípulos de Jesús, todos los judíos, que Jesús, la razón que vino a esta tierra, estaban perdiendo la esencia de venir a esta tierra. Y en este momento también están siendo equivocando y sin darse la esencia. Y ellos, en vez de la salvación, están concentrando en colaboración, en hacer buenas obras, ayudar y vivir como buenas personas. Entonces, ¿por qué tienen que venir a la iglesia? Y vayan al templo budismo en los montes para ayudar a la gente así, si hablan los mismos. Al tener mal entendimiento de la palabra de Dios, todo enfoca en un nivel de religiones. Por eso la iglesia está siendo totalmente engañado y está siendo siervo de Satanás. La razón que vino Jesús a esta tierra es para solucionarnos los 12 problemas espirituales y de Génesis capítulo 3. Es para salvar este mundo. Esa forma es la redención en la cruz y la resurrección de Jesús. Jesús en el capítulo ya estaba acercando ese tiempo. ¿Qué está diciendo? Después de 2 días es la Pascua. En ese momento yo voy a ser atrapado y voy a ser crucificado. Está hablando anticipadamente. Está hablando que va a llevar la cruz después de 2 días. No es meses y años, sino después de 2 días. Los discípulos no tenían interés. No tenía interés que Jesús sea atrapado después de 2 días. No, ellos estaban llenos de la motivación, con sus pensamientos. Y no tenían interés de la palabra de Jesús. O sea, María hizo un hermoso trabajo para conmemorar el sepulcro de Jesús. Hicieron una devoción máxima. No, quiero que la devoción de ustedes también coincida en el ministerio de la salvación. ¿Por qué devocionan y se fracasan? Porque con su motivación, para verse bien con las otras personas, porque otras personas hacen, porque por mi orgullo, no tiene nada que ver con Dios. Es como Ananías y Zafira. Barnabé y dijo, ya el ambiente de la iglesia primitiva era así. Si entregaba a alguien, yo también voy a entregar. Y fue a la casa, no entregó todo, sino la mitad. Desde ese momento le dice, ¿por qué engaña al Espíritu Santo? Y al mismo tiempo murieron dentro del templo de Pedro. No recibió Dios, sino entregó con su motivación. No tenía ningún interés de Dios. En verdad, verdaderamente nuestra devoción
tenemos que estar relacionados en el misterio de la salvación. Especialmente si María no derramaba el perfume a Jesús, esta oportunidad, no tenía más oportunidad para derramar. María devocionó esta oportunidad que vino una sola vez y dejó un hermoso trabajo conmemorando a Jesús. Nuestra vida también. No es que yo devocionara a Dios es porque yo quiero hacer, sino Dios nos tiene que dar la oportunidad para devocionar. Como la palabra de la semana pasada, talento. ¿A cuántos recibamos cuando nos da? Es la oportunidad. Es la oportunidad. Es la oportunidad que podemos dejar un monumento eterno. No es mi nombre, mi lugar. No sirve para nada esto. Solo se huele el podrido. Tenemos que entregarlos con todo el corazón delante de Dios, sin motivación. Dios no tiene motivación a nosotros. Solamente tenemos que tener agradecimiento. No hay otra necesidad que debemos pedir. La oportunidad, en la palabra inglés es oportunidad. En latino quiere decir oporto. Vino de esta palabra. ¿Qué quiere decir? Esto quiero decir que cuando sube la marea, podemos estacionar el barco. Antes, cuando no era un puerto moderno, tenía que esperar alrededor del puerto y cuando llega la marea alta y tenía que pararlo a entrar a este puerto. Y entonces, si perdía esa oportunidad, tenía que pararlo el día siguiente. Por eso tenía que concentrar esa oportunidad de la marea alta. Por eso la oportunidad no nos espera, sino pasa constantemente. Al momento cuando nos da el trabajo, no tenemos que pensar otras cosas. Nosotros tenemos que dar todo dentro en la obra de Dios. No piense en otras cosas y actúe en el momento. Y no espere en otras cosas. Yo tengo esa experiencia. Sin motivación. Y dar todo por la iglesia. Hice 3 años. Devocioné así 3 años. Y después me bendició más grande. Yo experimenté eso. Sin motivación, con la pureza, con la conmoción de la gracia, si nosotros devocionamos, Dios nos devuelve todo. Todos los creyentes de la iglesia yo quiero que puedan devocionar en el acto y quiero que saboree toda la devoción y el trabajo. Conclusión. Vamos a ver el versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el último también se contará lo que ha hecho para memoria de ellas. La devoción hermosa que hizo delante de Jesús esta mujer. El lugar donde se predique el evangelio se va a tener la memoria eterna para la devoción. Todos los creyentes como María, ¿cuál es que más alegre hace a nuestro Dios? Quiero que deje su tiempo de horario para dejar la hermosura de la devoción de Jesús. ¿Qué es? Es terminación del templo y la evangelización de 237 y 5.000 tribus. Esto es la misión. En la iglesia, aferrando la palabra, abre su boca y yo la llenaré. Abrir bien grandes sus bocas y tiene que hacer la devoción, el desafío del pacto de entregar una cuenta a unas personas y hacer el movimiento del evangelismo. Empezamos esto y nosotros pasamos más de 10.000 cuentas y nos experimentamos la gracia. Y ahora
recibiendo en el año 22, que recibimos 35 aniversario de la iglesia, estamos teniendo el cálculo para entregar y se levantó un equipo de TFC para el anciano y va a ser utilizado como plataforma. Quiere decir, utilizar la iglesia Yeon quiere decir es utilizar a ustedes. La iglesia es un edificio. La iglesia a través de ustedes va a salvar a 237.000 naciones por ustedes. Yo soy plataforma. Yo soy plataforma de salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. No sean miradores. Alguien lo hará. No sean miradores. Y quiero que para este trabajo, con la seguridad, en este momento también se está levantando las iglesias regionales y se está levantando muchos discípulos. En esta semana también en Palawan, los pastores, los ancianos y los líderes importantes, como 40 personas, vino una nota. Por no poder ir por corona, aquí, a través de Zoom, hice la lección, miércoles y viernes, para salvar esa zona. Leader Training Seminar. Es RTS, Remnant Teología Seminario. A través de eso, nosotros hacemos la misión de entrenar a los líderes importantes, a los pastores, y realmente, y en el momento vamos a establecer RTS y para que ellos puedan salvar a su país correctamente. Ahora no existe más mandar a los misioneros y dar dinero para que ellos hagan, sino levantamos RTS, el seminario teológico, y después de ahí que movilicen entre ellos para salvar su país. Esa isla de Palawan, toda la isla para sea, y están ampliándose en este sistema. Este trabajo, ustedes son todo plataforma, créanlo. Por eso tiene que orar y ser guiado específicamente en este tiempo de la respuesta. Todas las iglesias crecientes de la iglesia Yeon, ¿qué tenemos que estar? Tenemos que estar establecidos como creyentes que nos abundan la conmoción de las gracias. Ustedes tienen que saborear esta economía que Dios nos da. Abre tu boca, yo la llenaré. Dios siempre utiliza a los pobres, a las personas que necesitan. Nosotros no llenamos, sino Dios nos llena. Dios nos prepara todo. Solamente nosotros tenemos que tener la fe y abrir nuestra boca. Dios va a hacer. Quiero que ustedes abran bien grande la boca de fe y la boca de oraciones y desafiando, y quiero que sea todo protagonista de la respuesta. Todos los creyentes de la iglesia Yeon para esta respuesta puedan tengan una vida de fe, de conmoción 24 horas y vean en común de los personajes de fe de la Biblia. ¿Cuál es? Espiritualmente se abundaba la conmoción. Volviendo a hablar, vivían una vida lleno de la gracia. Al estar en estas situaciones, sale la devoción, dando su vida. La devoción para dar la vida. Por eso, dar todo lo importante es el estado espiritual mío. La iglesia fuerte en esta tierra es el lugar donde hay creyentes, donde se abundan con el Espíritu y con el Evangelio. Yo estoy seguro que la iglesia Yeon, todos los creyentes tienen este rebosante conmoción por la gracia. No hay ninguna iglesia así.
todo empezando de los remanentes, a los jóvenes, los universitarios, los líderes importantes, los ancianos, todos son puros, verdaderamente. Yo siempre hablo bien de ustedes. Si ustedes quieren ver la iglesia bíblica, venga a nuestra iglesia. Encuentre los ancianos, desde preescolares, desde... Vean el estado espiritual. Amén. Ustedes para este trabajo están ustedes. Entonces, ¿qué vida de fe tienen que hacer ustedes? Por eso que siempre abunde y que rebosantes conmoción tenemos que tener. Todos los días los creyentes tienen que tener abundante gracia y de ampliar al reino de los cielos y de salvar a 237 y 5.000 tribus eternamente. Tenemos que ser protagonistas. Como damos el perfume de Cristo, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sean así. Vamos a orar. Dios Padre, todos los creyentes, el momento cuando entregamos el culto, cada momento cuando escuchamos la palabra, háganos hacer una vida de fe, de lleno de las gracias y de la conmoción. No mi pensamiento, mi experiencia, sino que podamos vivir una vida de fe llevada por las gracias. Por eso, Dios, cuando me da la oportunidad, dentro de esa oportunidad, podamos aferrar la respuesta y la palabra de las respuestas y sean todos personas del Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.